para Gaby, por supuesto, para todas y cada una de las personas que se están dando cita y desde luego para todas las personas que nos están siguiendo a través de la transmisión en streaming, en redes sociales también muchas gracias. Definitivamente la pandemia ha significado muchos obstáculos, pero también nos ha permitido el acercarnos en espacios como estos, y es justamente que hoy estamos, entre otras cosas, para festejar todo esto. En primera instancia, agradezco nuevamente que estén con nosotros y repito nuevamente a la gente que nos está siguiendo a través de esta transmisión, muchas gracias. Quiero presentar a las personas. Nuestra anfitriona, maestra Gabriela Vargas Pinto, autora y psicoterapeuta. Bienvenida, Gaby. Gracias. No hay fecha que no se llegue y no existe plazo que no se cumpla. Es por ello que en este momento quisiera ceder el uso de la palabra a la licenciada Cecilia Sotres, quien tendrá bien compartirnos un mensaje. Ok, bueno, antes que nada quiero agradecerles a todos haber asistido el día de hoy para compartir este momento con Gaby. Creo que podemos estar de acuerdo que este es un momento bastante importante en la vida de cualquier persona. Bien dicen que hay 3 cosas que debemos hacer y Gaby pues ya hizo las 3. Ya escribió un libro, ya tuvo un hijo y plantó la semilla del conocimiento para diferentes padres. Entonces quisiera felicitar mucho a Gaby por esto. Creo que el libro que escribió no solamente está hecho para padres. También al pasar las páginas, el poder entender ciertos comportamientos que podemos tener que se reflejan desde lo pasado. Entonces creo que es algo muy interesante, es una lectura que la verdad vale la pena leer. Los invito a todos a poder conocer esta lectura y la felicito mucho por lo que ha logrado hacer con este libro. Muchas gracias. El aplauso, muchas gracias, licenciada Cecilia Sotres, representante editorial de Oda Publishing. En este momento me gustaría ceder el micrófono a la maestra Elizabeth Hinojosa. Maestra. Gracias. Bueno, pues yo primero quiero agradecer a Gaby por darme el honor de estar aquí acompañándola en este momento tan especial en su vida, el nacimiento de su 5º hijo. Un libro es como un hijo, en el cual, bueno, pues representa todas las ganancias y pérdidas que una mujer puede tener. Y que bueno, a partir de estas, ¿verdad?, las experiencias y las enseñanzas que de estas pérdidas y de estas ganancias se dan, bueno, pues son un tesoro invaluable. Gracias, Gaby, por plasmarlo en palabras y que, bueno, van a quedar para todas las personas que se conecten. Les aseguro que este libro va a conectar con muchos de ustedes. Muchas felicidades, Gaby. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la licenciada Cecilia, de la maestra Elizabeth, y les pedimos por favor nos acompañen de este lado con un fuerte aplauso, nuevamente agradeciendo el que estén con nosotros para continuar con esta presentación. Muchas gracias por estar con nosotros. Las invitamos para que nos acompañen de este lado. Muchas gracias. Gracias, maestra Elizabeth. Gracias, licenciada Cecilia. Muchas gracias. Hablar de padres guerreros, hijos invencibles, ya lo decía la licenciada, ya lo decía la maestra, no es un libro para semáforos. ¿A qué me refiero con un libro para semáforos? De esas ocasiones que estamos en el tráfico de la ciudad y miren que en Guadalajara se da esto y que de repente nos toca el alto y empezamos a leer el libro, avanzamos y demás. No, este libro no es para eso. Este libro es para dedicarle un tiempo para reflexionar respecto a lo que estamos leyendo, respecto a lo que Gaby nos invita justo a reflexionar. Este libro, que consta de 16 capítulos, habla, ya lo decían, de los ciclos de la vida, de cómo en ocasiones se gana, de cómo en ocasiones nos toca perder y volteamos hacia el cielo a cuestionar a lo que sea y a quien sea el porqué de las cosas. Este libro habla de ello, habla de historias reales. Este libro tiene imágenes que para quienes tenemos ya la dicha de ser padres definitivamente mueven fibras muy sensibles. Y para quien no lo es, ya lo decía la licenciada, también nos invita
a pensar qué pudiera suceder o qué harías tú en determinado escenario. No es un manual. Padres Guerreros, Hijos Invencibles no es un manual. Es un libro que nos invita a reflexionar. Al final del día sabemos que el lector es quien tiene la última palabra. Y creo que eso lo deja muy claro Gaby, a quien en breve vamos a presentar y por supuesto vamos a platicar. Algo que me agradó bastante de este libro es que están presentes los pilares que finalmente sostienen a la familia. Es decir, hablamos de la salud, hablamos de Dios y hablamos de la familia como tal. Y creo que si hablamos del ser humano sin cualquiera de estos pilares, difícilmente podemos decir que estamos completos. Ahora me permito presentar justo a nuestra anfitriona. Ella es licenciada en Psicología y maestra en Terapia Familiar por la Universidad del Valle de Atemajac, diplomado en Terapia de Pareja por el Instituto Bateson, ha trabajado para empresas e instituciones educativas como Seguros Monterrey, UVM y actualmente para el Colegio Martin Luther King, además de atender la consulta privada. Nuevamente, por favor, démosle un aplauso a Gaby. Gaby Vargas Pinto. Gracias. Gaby, hemos tenido la oportunidad de platicar sobre este concepto en programas de radio, porque Gaby, déjenme decirles que ella es locutora, ha tenido también la oportunidad de estar en televisión, de compartir, por supuesto, su saber en el aula, y ya lo decían, el tener un libro y dejarlo para futuras generaciones me parece que no es cosa menor y por supuesto que tenemos que festejarlo, por supuesto que tenemos que compartirlo con todo el mundo. En su momento, cuando tuvimos el programa de radio, Gaby, la primera pregunta que te hice fue, ¿por qué un libro? Estamos en una pandemia, muchas personas han perdido su empleo, emocionalmente el mundo estaba mal, pero tú decidiste llevar a cabo una acción disruptiva. ¿Por qué? Bueno, antes que nada, buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí, por acompañarme, gracias porque veo caras conocidas, caras nuevas y me da mucho gusto. Gracias por su interés, gracias por su confianza. Y bueno, contestando a la pregunta, Lalo, creo que la intención de escribir este libro inició hace poco más de 5 años, cuando nació mi hijo. Quienes ya tuvieron la oportunidad de leer el libro, pues ya tienen idea de lo que hablamos en el capítulo 1, que es el testimonio de este pequeñito que realmente me cambió la vida y nos cambió la vida como familia. Creo que fue un parteaguas, aprendimos mucho y vivimos cosas, valoramos. Y la verdad es que fue tan grande el testimonio en ese momento, algo que me dejó tan agradecida, sobre todo con Dios, con la vida, es poder disfrutarlo y poder tener como este proceso que vivimos difícil, pero digamos que yo les platico, el capítulo 1 tiene final feliz, ¿no? Entonces, yo quería que todo el mundo lo supiera, o sea, la verdad es que yo digo que mi hijo es un milagro y los milagros se tienen que platicar por muchas razones, primero por agradecimiento, luego para reforzar, creo yo, ese milagro y además para traer esperanza a las personas que puedan vivir algo similar o, no sé, se identifiquen en alguna de las cosas, ¿no? Entonces, básicamente ese fue mi interés, que todo el mundo supiera, o sea, yo quería platicarlo a los 4 vientos porque fue realmente, a veces pedimos las cosas, a veces preocupamos a la gente y luego ya no le damos importancia al resultado. Y yo no quería que esto se me olvidara y por eso es que lo escribí en su momento. Este primer capítulo está escrito más o menos hace 5 años, quedó ahí en stand-by hasta que lo retomé ahora con la pandemia. Y la verdad, quería que todo mundo conociera este testimonio y además, pues ya que lo tenía listo, se me ocurrió que podía conjuntar esa experiencia pues que me ha tocado vivir, esos aprendizajes personales a través de la experiencia personal, de la trayectoria profesional y conjuntarlos para platicárselo a la gente y que en esta intención de que alguien se identifique con algo, pues le pueda ser de utilidad. Básicamente es eso. Gaby, cuando estabas escribiendo este libro, y repito para la gente que no ha tenido la oportunidad, para nuestros amigos que no han tenido la oportunidad de leerlo, hablas de momentos muy padres, hablas de finales felices, pero también hay finales que probablemente en esencia no lo son. Al momento de redactarlo, emocionalmente, ¿a dónde te trasladaste? Fíjate que
hoy me doy cuenta de eso porque mucha gente cuando lo lee me dicen, lloré muchísimo el primer capítulo. Yo digo, no era la intención, ¿no? O sea, no. Pero creo yo, o sea, he entendido ahora que cuando yo escribí ese primer capítulo, pues lo escribí genuinamente como lo estaba sintiendo en ese momento. Entonces creo que estaba como mucho más sensible la situación, más vulnerable, y creo que por eso se alcanza a transmitir, ¿no? Entonces sí hubo momentos de tristeza, momentos de, por ejemplo, mi hijo pues anhelaba, Álvaro, ¿no? El grande anhelaba un hermano, y día y noche pedía un hermano y lloraba por un hermano, entonces era algo que a nosotros nos presionaba y nos tenía muy tristes. Entonces cuando parecía que se iba a dar y luego no se daba, sí, la verdad vivimos una tristeza muy fuerte, y aparte no sabes qué viene, no sabes qué sigue, ¿no? Hoy, gracias a Dios, vemos para atrás y es diferente, pero cuando estamos en ese momento y queremos ver al futuro, pues no sabes qué va a venir. Entonces sí hubo momentos de mucha tristeza, pero creo que finalmente eso es lo que nos transforma como personas y de lo que aprendemos y lo que nos ayuda a crecer, que esos sufrimientos o esos momentos difíciles los convertimos en aprendizaje. Y pues la verdad esto también es un testimonio, yo siempre lo he dicho, ¿no? Mi hijo es una prueba del amor, de la misericordia de verlo correr todos los días, y además es un niño tan feliz que la verdad todo el tiempo estamos recordando esa parte. ¿Qué existe detrás del nombre Padres Guerreros, Hijos Invencibles? Fíjate que yo siempre he dicho que mi hijo es un guerrero, y bueno, ustedes van a ver, quienes lo lean, quienes ya lo leyeron, pues él luchó mucho por la vida, pero también creo que se da una interacción interesante cuando nosotros como papás vemos luchar a los hijos. Nos volvemos más guerreros que nunca. O sea, si nos queremos dar por vencidos, vemos un pequeñito de 1,8 kg luchando, y entonces eso nos da el valor y la fuerza para luchar aún más y para no rendirnos. Pero también hace alusión a lo contrario, ¿no? Cuando ellos nos ven luchar a nosotros, por ejemplo, en mi caso, pues mi hijo estaba ya más grandecito, tenía 6 años, y él nos veía luchar. Entonces es un aprendizaje que ellos tienen y que a ellos les queda, y que también eso permite que ellos aprendan a luchar en la vida y no se den por vencidos por cualquier cosa. Entonces, por eso el título, porque me parece que, digo, ya más adelante hilo diferentes historias rescatando, ¿no? Cosas a lo mejor positivas o cosas de las que podemos aprender, áreas de oportunidad, por ejemplo, en papás, en hijos. Y creo que esto es muy importante, resaltar esa interacción, ese aprendizaje que se da en ambos sentidos, de padres a hijos y de hijos a padres. Entonces, yo siempre digo que cuando los hijos nos ven luchar, ellos aprenden a no darse por vencidos. Y esto es como una bandera importante que a mí me ha parecido para que se reflexione en todos los aspectos y con mucha gente. Gaby, en algún momento, hablando justo de este primer capítulo, pasó por tu cabeza el colgar la toalla y decir, ya no puedo, Dios, ya me estás exigiendo mucho y hay cosas que no puedo. Sí, la verdad sí, hay momentos, sí hay momentos, pues sí, de mucha debilidad. Sin embargo, pues esa fuerza, pues yo no puedo dejar de decir que nos la da Dios. Y también la motivación, en este caso, del otro hijo, ¿no? La motivación de las personas que están cerca de ti, que están a tu lado, que te echan porras, que te acompañan, la misma familia, ¿no? No nada más el hijo, el esposo y la demás familia, pues eso también te da fuerza para luchar. No sabes, cada día es una incertidumbre y lo vivimos así en esa situación. No sabíamos qué iba a pasar al día siguiente o al rato, porque los mismos doctores no se pueden comprometer, pero lo que nos sostiene es pues ese amor, ¿no? Ese amor de Dios y de la gente, y creo que de ahí sale esa fuerza que parece y de repente pues que no va a llegar, ¿no? O sea, igual digo, momentos fuertes y difíciles en mi vida ha sido ese primer capítulo, y cuando mi papá falleció, que también no sabes de dónde va a llegar la fuerza, o sea, crees que te vas con él, ¿no? Entonces creo que es importante reconocer esa fuerza que llega de Dios y de la gente, y al final el amor te sostiene. A lo largo de los 16 capítulos que integran este libro, se habla de distintos contextos, de distintas situaciones,
de chavos, ¿no? A nivel preparatoria, en una educación ya no básica, digámoslo así, en donde definitivamente plasmas ejemplos muy cotidianos que vivimos todos, quienes, repito, tenemos la dicha ya de contar con una familia, cuando pensamos que estamos haciendo lo correcto, pero no reflexionamos en ese sentido. Mi pregunta va encaminada, y ya lo decía la licenciada Cecilia, este libro no es exclusivo para personas que ya son papás. El lenguaje que utilizas es muy claro, es muy sencillo, no es científico, no es rebuscado, y eso lo hace muy ligero. Es universal como tal. ¿Por qué? Porque mira, creo que la base es que a lo mejor no todos somos padres, pero sí todos somos hijos. Entonces, desde ese aspecto, creo que todos lo podemos entender y podemos identificarnos de alguna o de otra forma, ¿no? Porque, pues sí, los ejemplos que yo plasmo ahí, obviamente todos son reales, obviamente están cambiados los nombres, ¿no? Los únicos reales son los de mi familia. Exactamente. A ellos no les pedí permiso, pero, Sí. pero todos los demás son nombres que están cambiados, pero las situaciones son reales. Entonces, creo que alguien se identifica con alguna, o sea, y desde el rol que a cada quien le interesa, ¿no? Como hija, como tía, como madre, como esposa, o sea, y creo que yo misma platico de mi vida, o sea, sí, me decía por ahí alguien que, oye, pero tú eres muy reservada, así como sorprendida, ¿no? De cómo escribiste. Pues sí, pero la realidad es que en un libro creo yo que la intención es compartir para que haya aprendizaje para las demás personas, y al final tiene que ver todo con mi carrera profesional y con mi trayectoria. Entonces, esta es la intención, que aun cuando platico de mí, pues la gente pueda rescatar algo valioso para ellos, algo útil, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo te llevó a la concepción de este libro para terminarlo como tal? Porque sabíamos, y lo platico para nuestros amigos que hoy nos acompañan, que de repente había momentos en los que Álvaro, saludos a Álvaro, que debe estar en algún punto del público, te preguntaba: mamá, ¿por qué no convives con nosotros? Mamá, ¿qué estás haciendo? Sí, curiosamente, bueno, como les decía, tenía escrito el primer capítulo, pero en la pandemia escribí el resto. Y curiosamente, la primera vez que me lo preguntaron, me puse a hacer cuentas y duré 9 meses en escribirlo. Entonces fue curioso porque pudo haber sido un embarazo, ¿no? Sí. Curiosamente fue en la pandemia, cuando sí estaba ocupada, pero los fines de semana no salíamos, como yo creo que mucha gente, estábamos encerrados, y eso me permitió escribirlo. Y gracias al apoyo de Alex, mi esposo, que la verdad tiene mucho mérito en esto, ha sido mi apoyo pues en todos los sentidos. Mis hijos pues estaban con él, o sea, él los distraía, veían una película, mi hijo de repente: mamá, ve una película con nosotros. Le dije: no voy a escribir. Ay, otra vez. Pero bueno, hoy me dice que está muy orgullosa de mí, eso me tiene muy satisfecha, ¿no? Entonces sí fueron momentos, o sea, fue una oportunidad para mí este tiempo de pandemia para poderlo lograr, y obviamente con el apoyo de ellos, o sea, de mi esposo, de mis hijos, de mi hermana, de mi mamá, o sea, han tenido un papel importante también para que esto se lograra, ¿no? Porque sí hay mucho detrás de esto en todo el proceso. Hoy ya estamos en la presentación de tu libro, Gaby. ¿En algún momento vislumbraste este escenario? ¿Te imaginaste lo que se está gestando a raíz de esto y lo que viene? Creo que no, la verdad, lo vislumbré hasta hace muy poquito, cuando empecé, bueno, ya lo tenía y luego dije, bueno, ¿y ahora? Y también, bueno, aquí cabe agradecer a la editorial, a Lidia, ¿no? Lidia es el primer contacto que platiqué con ella y pues, no sé, todavía lo platiqué así como un sueño guajiro. Y bueno, hoy es una realidad. Entonces, gracias a ellos también que han dado todo su apoyo. Pero no, la verdad en su momento como que no lo vislumbré. Inclusive cuando salió publicado, pues no me caía el 20. O sea, como que dije, ay, ¿qué hice? Me concentré tanto en escribirlo, terminarlo y todo, la edición y la revisión y una y otra, que cuando salió, pues no, como que no había llegado hasta allá mi visualización, la verdad. Entonces hoy pues estoy muy contenta, me da mucho gusto porque estamos aquí. Efectivamente, en el recinto de los grandes eventos, en el marco de la FIL. Entonces insisto que este momento para ti, para todos los que somos parte del mismo, difícilmente se va a olvidar. Este libro tiene muchos mensajes y evidentemente cada quien de alguna manera se podrá
o podrá generar match con alguno en particular, pero ¿existe uno o varios que verdaderamente le den sustento al resto? Creo que uno de los mensajes principales es, o sea, lo que a mí me gusta promover es que la disciplina en los hijos debe de ser diferente. O sea, estamos acostumbrados por cultura a que repetimos patrones, porque es nuestra naturaleza, ¿no? Y no quiero con esto demeritar lo que nuestros padres han hecho con nosotros o los abuelos, pero sí creo que es muy importante darnos cuenta que los tiempos que estamos viviendo son diferentes y que nuestros hijos entre sí son diferentes y que aún los que no son nuestros hijos, o sea, compañeros de la escuela, son diferentes y que por lo mismo cada niño requiere formas diferentes. Entonces esto es, creo que, uno de los mensajes que yo hablo pues en este libro y que me gusta transmitir. No me gusta tampoco decir esto es lo correcto, esto es lo que debe ser, pero sí me gusta invitar a reflexionar, a que cada persona sepa qué toca, ¿no? Igual, aunque no sea mamá, soy tía, soy prima y bueno, soy abuela y tener en cuenta esto, que los hijos o los niños o los sobrinos pueden ser diferentes. Entonces, basado en esto, tenemos que buscar formas adecuadas y personalizadas, ¿no? Como un traje a la medida. Ahora estoy hablando de disciplina, pero aplica en los diferentes roles. O sea, una persona, creo que es importante que considere abrir posibilidades en la mente, o sea, como quitarnos estructuras o protocolos muy establecidos para abrir nuestra mente y, basado en eso, poder convivir con las personas. O sea, creo que aplica para más aspectos, no nada más para el tema paternidad o el tema disciplina o el tema hijos, sino en general. Creo que si todos aprendemos a tener una mente más abierta, pues nos ayuda a convivir todos de una mejor manera y nos ayuda a aprender de los demás y a ofrecer más de nosotros mismos. Creo que eso es algo que podría yo rescatar, así como un mensaje general principal. ¿Ya tuviste la oportunidad de volver a releer tu libro, pero ya no en una computadora, ya no en un PDF, en físico? Completo no, digo, lo leí muchas veces y ya estaba así como en las revisiones, ya veía sin ver, pero así completo no. De repente lo abro y sí lo leo y luego sí es como diferente y extraño, ¿no? Verlo desde afuera y desde otra perspectiva. Pero otra vez completo así no lo he leído. Igual y sí, después nos compartes cuáles son las emociones, porque justo por ahí va la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos a los que te enfrentaste para que hoy todos tengamos la fortuna de conocer padres guerreros, hijos invencibles? Bueno, un reto importante es, digo, obviamente todo el proceso que llevó, ¿no? El tiempo, el esfuerzo y demás. Pero ya habiéndolo escrito como un reto, digamos que salió ahora que me doy cuenta, porque bueno, sale, pero nadie lo ha leído, ¿no? Yo decía, ya me urgía que alguien lo leyera para que me hiciera comentarios, porque pues nomás yo lo leía una y otra vez. Y ahora que la gente lo lee, o bueno, lo promovemos, pues un reto creo que es que la gente, aunque no sea papá, lo pueda leer, ¿no? Porque hay gente que sí, de entrada dice, ah, qué padre, pero pues no, yo ya mis hijos están grandes, o ya soy abuela, o ya no aplica para mí, ¿no? Lo hubieras escrito antes, o sea, ya no me tocó. Y bueno, a mí me encantaría pues que la gente lo lea aunque no sea padre, porque somos hijos, ¿no? Lo que decíamos, y creo que hay muchas cosas que aplican. Ese es un reto. Otro reto es que todavía hay mucho la creencia de que para ser padre no se estudia. Y lo vi, el comentario un par de veces en Facebook, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien compartió algo y decían, pues con todo respeto, pero no se necesita estudiar para ser padres. Entonces, para mí ese ha sido otro reto, convencer a la gente de que sí se estudia y que a lo mejor esto es una idea de antes, ¿no? Pues es que nadie te enseña a ser padre. Bueno, pues sí, a lo mejor nadie da un curso de cómo ser padre, pero hoy creo que las cosas han cambiado y tenemos mucha tecnología y tenemos mucha literatura de mucha gente que escribe al respecto, y se vale estudiar, o sea, se vale aprender de las experiencias de los demás, otra vez sin pensar que debe ser algo específico lo que debamos aprender, pero creo que aprendemos todos de las experiencias de los demás, y eso es algo que a mí me interesó desde que me convertí en mamá. O sea, yo empecé a leer acerca de maternidad y paternidad por lo mismo, entonces como desde este interés lo hago. Entonces para mí ese es un reto, como
transmitir este mensaje para que otras personas lo hagan. Y bueno, pues hay muchos retos, ¿no?, al respecto. Creo que estos son como los más importantes, pero creo que nos seguimos enfrentando a diferentes retos para que la gente se interese, pues simplemente en leerlo y en reflexionar, ¿no? Que les digo yo, pues son mis aprendizajes que comparto a manera de reflexión para que si a alguien le sirve, lo tome. Vivimos una época en donde prácticamente la mayoría de los miembros de la familia ya cuentan con un teléfono celular, de tal suerte que en las reuniones, si es que se tienen, guardando la sana distancia en todo lo que ustedes gusten y quieran, pues de repente los niños, en lugar de estar socializando, en lugar de estar compartiendo cómo es que les fue en la escuela, están en el teléfono. ¿Es uno de los principales retos que como padres tenemos ante esta nueva normalidad? ¿Y de qué manera este bebé nos puede ayudar justo a cambiar esa rutina? Sí, fíjate que yo creo que ese es un reto importante y qué bueno que lo mencionas, porque otro reto es ser congruente yo conmigo y con mis palabras, porque mis hijos siguen creciendo, ¿verdad? O sea, entonces no puedo decir que ya tengo la batalla ganada. Cada día me enfrento a retos de mamá. Entonces, esto precisamente que tú comentas, pues también es un reto. Los hijos están creciendo alrededor de esta tecnología, entonces ya cuando ellos no tienen un teléfono se sienten fuera de. Sí es un reto y creo que en ese aspecto sí puede ayudar el tema de reflexionar en esto. ¿Por qué? Porque aquí yo hablo de cosas importantes o indispensables que debemos tomar en cuenta en la relación con los hijos, ¿no? Hablo, por ejemplo, de la cara de la educación, que es un acróstico, o sea, como cosas muy básicas, no es así como descubrir el hilo negro, pero sí es tener presente qué es lo que necesitamos reforzar en nuestra relación con nuestros hijos, y en la medida en que nosotros reforcemos esa relación, esa comunicación, pues nos va a ayudar para que ellos quieran realmente estar presentes cuando deban estarlo y no se nos vayan en las redes, en la computadora, en la tablet, ¿no? O sea, que nosotros podamos integrarlos en la familia porque nosotros estamos presentes. Entonces sí creo que es un reto importante. Otro reto, por ejemplo, es que hoy en día somos papás trabajadores, mamás trabajadoras y papás trabajadores, y a veces los hijos están abandonados o en manos de alguien más, o de guardería en guardería, o con la abuela, o con la tía. O sea, está padre que tengamos apoyo familiar, pero la verdad es que la relación de papá y mamá no se suple, ¿no? Entonces, ese es otro reto. Yo sé que para los papás que estamos en este ámbito nos cuesta, sin embargo, esto también creo que puede ayudar porque ahí hablamos de herramientas indispensables que debemos reforzar. Hay un capítulo de recomendaciones también muy sencillas, pero que creo que si las tenemos presentes nos es más fácil tomarlas en cuenta y considerar para poderlas aplicar con nuestros hijos. Desde que estabas redactando Padres Guerreros, la intención de las letras nunca fue imponer, siempre fue sugerir. Así es. Creo que es un compromiso fuerte hablar de las ideas de uno, y más, por ejemplo, en mi caso, que estoy rodeada de tanta gente profesional y profesionista y investigadores, maestrías, doctorados, en donde están acostumbrados a hacer trabajos realmente documentados con una información científica, como tú lo decías hace rato. Entonces, en ese aspecto, pues sí es un compromiso hablar de algo que realmente la gente acepte de buena manera. Digo, no es mi estilo nunca imponer, y te digo, y creo que tiene que ver con mi formación, ¿no? Tu forma de ser no es así. A lo mejor, no sé qué digan mis hijos y mi esposo. Sí, seguramente no hay que preguntarles, porque entonces saludos a Eric y a Álvaro que están por allá. Pero sí, mi idea es más bien así como compartir, como conjuntar, como reflexionar. Entonces, por lo tanto, y aparte, pues no soy quien para imponer nada, ¿no? Simplemente hablo de mi experiencia, de mis conocimientos, de lo que yo he aprendido y que comparto con esa intención de que a alguien más le sea de utilidad. Entonces, te digo, pensé todo eso, ¿no? O sea, cómo escribir algo sin que
realmente esté yo atropellando algunas otras cosas, pues no, te digo, muy respetado el trabajo de cada quien. Es realmente un libro sencillo, pensado en gente sencilla, que lo lea cualquier papá y mamá que como yo estamos dispuestos a mejorar, interesados en mejorar y necesitados como de herramientas para poder ser mejores, para aquellos que nos interesa y que tenemos consciente que la verdad en nuestros hijos el impacto más fuerte que ellos reciben es el de los papás. El ejemplo. El ejemplo, exactamente. Entonces creo que basado en eso, si lo pensamos, pues nos esforzamos en conocer un poquito más lo que podamos y agarrarnos de todas esas herramientas que podamos tener al alcance. Gaby, ¿cualquier persona puede escribir un libro o es necesario, válgame la expresión, un entrenamiento de manera particular, una especialización como tal? Yo creo que lo más importante es el interés. En mi caso sí tomé un curso y eso me ayudó mucho, porque sí tenía yo la intención, el primer capítulo, ahí lo tenía guardado, duró casi 5 años guardado, pero sí me ayudó tomar un curso taller y eso me dio norte, porque no tenía yo idea de cómo y por dónde, ¿no? Cómo empiezo, qué tengo que hacer, a dónde tengo que acudir y demás. Entonces, a mí me sirvió muchísimo porque además me motivé y me di cuenta que sí podía. Entonces esa es mi experiencia y eso es lo que yo recomiendo, ¿no? O sea, alguien que tiene el interés, que tiene el gusto por escribir y que tiene algo que decir, yo creo que todos tenemos que aprender de los demás. Me ha gustado que de repente hay quien me ha dicho, ay, yo también debería de escribir, pues órale, anímate, ¿no? Es que cada quien tiene muchas historias que puede compartir y bueno, pues con un entrenamiento creo que es sobre todo más fácil, o sea, te da un norte, te motiva, te das cuenta que se puede y adelante, esa fue mi experiencia. ¿Qué viene para Gaby Vargas Pinto después de Padres Guerreros, Hijos Invencibles? ¿Qué sigue? ¿Podemos esperar algo más? Pues sí me gustaría. En un futuro no muy lejano, por supuesto. Sí me gustaría, sí quisiera y a lo mejor esta vez me gustaría abrirlo un poquito más, porque te digo, sí, me gusta mucho que la gente se conecta con el título y casi de inmediato ubican de qué estamos hablando, ¿no? Eso está muy padre. Aunque sí me gustaría un segundo a lo mejor más abierto, ¿no? O sea, como abrir el panorama y abrir los temas para que más personas se interesen en leerlo. Creo que me gustaría una segunda parte más abierta. Pero bueno, vamos viendo. Sí me gustaría, me encantó la verdad la experiencia de escribir. Redactar este libro fue toda una experiencia. Háblanos sobre la portada. Está muy padre, pero la elaboración de la portada, saludos al ingeniero Héctor Alejandro, que aquí está, también fue algo muy particular. Sí, fíjate que mis amigas de la editorial me decían, mira, puedes bajar fotos sin derechos de autor o libres de derecho de autor. Me fui a revisar, pero pues no tenía yo que identificarme, ¿verdad?, con esa foto. Entonces me ocurrió pues que nosotros pudiéramos hacer la foto. Fue un logro porque en ese entonces, la verdad es que bueno, pues se subieron finalmente al barco toda la familia y se los agradezco porque pues es un reto y es un logro familiar. Sin embargo, en ese momento pues nada más yo visualizaba lo que quería lograr. Entonces, esa foto está sencilla, pero fue un reto también. Sí, en todos los sentidos, ¿no? Saludos sí. A Eric, que nos está escuchando también. Sí, ¿verdad? No sé si a todo mundo le pasa, pero sí es cuestión de género, pero en mi casa, los hombres de mi casa no son muy afectos a las fotos, entonces, desde ahí, entonces, a ver, no, y luego, pues no sé, yo soy de las que intento una y otra vez hasta que me gusta y pues ya me cansé. Y bueno, y mi hermana también ayudándonos a tomarlas. Entonces sí fue un reto, pero creo que de alguna manera traíamos varias ideas que queríamos que se retratara, que se reflejara un poco pues esta idea, ¿no? de la visión familiar, como de lucha, de triunfo, algo así. Y bueno, al final pues esta fue la que nos gustó y ahí está, ¿no? Pero sí fue un reto. Parece sencillo, pero sí fue un reto, pero al final lo logramos, ¿no? O sea, pusieron de su parte para aparecer en portada. Y aquí está. Y ahí está. Gaby, nos gustaría que nos regalaras un fragmento, una lectura del capítulo que tú decidas, de la parte que tú decidas. Y qué mejor que escucharlo en voz de su propia autora. Muchas gracias. Ok.
Bueno, voy a leer una parte que está casi al final, que dice: actuemos a tiempo. Dice: sea una u otra la causa, es indispensable considerar que una persona, bueno, estoy hablando aquí de las adicciones, ¿no?, que entra a las adicciones, le va a costar mucho trabajo salir, y más si la perdemos de vista. Debemos estar cerca para tratar de evitar que se envuelva con todo lo que lo relaciona a la adicción, lugares y personas. Y también estar conscientes de que, aunque todos podemos tener problemas, siempre debemos de buscar soluciones. Tratar de mantener un equilibrio emocional dentro de la familia. De allí la importancia de actuar a tiempo cuando los hijos son pequeños, de encarrilarlos, hacer conciencia, llevarlos a atender con profesionales de la salud, no dejar que se acumulen sus conflictos. Si hay problemas en la familia, tratar de encontrar una solución, si no para la pareja o la familia en general, sí para los hijos. Pues si no actuamos a tiempo, se va haciendo como una bola de nieve cada vez más grande, y en ese caso difícilmente podemos deshacerlas. Es triste cuando un joven se envuelve en una adicción o en un trastorno. Si no se trata al principio, es muy complicado que salgan de allí. Bueno, ahí hablo específicamente del tema de las adicciones, que es algo de lo que me tocó ver un poquito de cerca, pero precisamente es como hablar de esa consecuencia de no actuar a tiempo, ¿no? O sea, creo que la intención, les decía yo, hay una serie de recomendaciones, hay otra parte que dice la cara de la educación, que hablo de 4 aspectos fundamentales para la crianza de los hijos, y que no son cosas difíciles ni complicadas, y que también algo importante es que lo digo desde mi experiencia, ¿no? Cada vez que yo tengo una dificultad en casa, me tengo que decir esas palabras por esa congruencia que me importa tener, ¿no? O sea, mis palabras que realmente tengan que ver con mis acciones, y eso también es un reto. Entonces lo estoy hablando desde algo que entiendo, que no es simplemente hablarlo como una profesional, sino también hablarlo como mamá. Y esto es algo que yo, por ejemplo, en mi pediatra lo valoro, ¿no? O sea, ella es pediatra, pero también es mamá, y mamá de 4. Entonces yo de ella he aprendido mucho, porque me platica no nada más de su experiencia profesional, sino también de su experiencia profesional, y como que esto me ha quedado muy claro que es algo que me ha servido, y esto es un poco lo que yo también trato de transmitir a los demás, ¿no? O sea, que estoy hablando desde mi experiencia no nada más profesional, sino personal y como mamá. Gaby, si me lo permites, vamos a dar pie a las preguntas del público. Si alguien tiene una pregunta, por favor, de este lado tenemos el micrófono, y con mucho gusto Gaby tendrá bien responderla. Aunque al final del día, bueno, prácticamente desmenuzamos todo esto, pero creo que al final de cuentas, y como tú bien lo comentas, cuando un libro se escribe desde el corazón y con el corazón, se siente y se logra transmitir. Y estoy claro y estoy consciente que en tiempos como estos justamente requerimos de más obras como Padres Guerreros, Hijos Invencibles. Gaby, si tú hubieras tenido oportunidad de leer ese libro 10 años atrás, ¿en qué crees que hubiera cambiado tu vida, que te hubiera ayudado? Híjole, pues 10 años atrás yo creo que sí me hubiera servido, porque mi hijo tiene 11, entonces estaba chiquito. Yo creo que me hubiera servido porque justo cuando él nació yo leí varios libros de paternidad que me ayudaron. Entonces sí creo que a lo mejor cosas que no leí están aquí. Entonces creo que sí me habría ayudado, sobre todo a hacer conciencia de las cosas importantes que debo de tomar en cuenta cuando soy mamá de un niño pequeñito. Porque algo que a mí me llega a preocupar mucho es cuando los niños no se expresan. Inclusive aquí platico la historia cuando nace mi bebé y mi hijo grande permanecía callado, sin embargo tenía mucha angustia, y cuando después platico con él me percato de que sabía toda la historia, inclusive con el diagnóstico médico. Entonces eso, por ejemplo, fue algo que a mí me hizo mucho ruido y me impactó muchísimo, darme cuenta cómo estaba yo enfocada en otro problema familiar y a él no lo estaba volteando a ver. Entonces creo que ese tipo de cosas a mí en aquel entonces me hubieran ayudado para percatarme de esa importancia que debemos de tener al estar educando niños pequeñitos. Gracias.
De este lado, muchas gracias. Gaby, hola. ¿De qué manera este libro viene a transformarte a ti? Mira, gracias Moni por la pregunta. La verdad es que sí me transformó porque, digo, yo misma me di cuenta como al escribir todo eso, de todos esos aprendizajes que estaban como a lo mejor en el aire y como que los pude aterrizar. Entonces, digo, me transformó desde que viví la experiencia de mi niño, porque valoré, agradecí, no sé, se hace uno, creo yo, más sensible y más humana, pero el escribir el libro fue también darme cuenta de todos esos aprendizajes que la vida me ha dejado y que, bueno, ya voltea uno para atrás y dice uno, pues sí, no es en balde el tiempo que ha transcurrido, los años algo tienen que dejar, entonces creo que en ese aspecto pues estoy contenta porque ha sido como un compilar esa experiencia y darme cuenta de eso. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta de este lado, por favor. Gracias. Gaby, muchísimas felicidades, estoy muy contenta. La verdad es que desde la primera vez que platicamos tú y yo hasta la fecha, ha sido una trayectoria buenísima. Ahora, Gaby, mi pregunta es, desde la primera vez que tú y yo platicamos, ¿te imaginabas así como en este momento? Gracias, Lidia. No, la verdad no. La verdad no me lo imaginé. Me encantaba pensar en la idea del libro, pero no me imaginé hasta dónde llegaríamos. Entonces, pues sí ha sido como un sueño que ha llegado más allá de lo que soñé en su momento, ¿no? Entonces, el darme cuenta cada vez que alguien lo lee o cada vez que alguien lo adquiere, híjole, me llena de mucha gratitud y de mucha emoción. Pero sí, no me imaginé. Gaby, prácticamente para concluir, quisiera, y esta pregunta te la hice al aire, te la hice en radio, ¿con qué tarea nos vamos después de leer este libro? ¿Con qué tarea nos vamos? Híjole, yo creo que nos vamos con la conciencia que cada quien puede hacer de aprender mejores formas en general, ¿no? De retomar. Yo creo que retomar y a lo mejor analizar qué cosas me han servido, qué cosas me sirven de lo que actualmente pienso, tengo, reacciono y qué cosas necesito cambiar por el bien mío y de los demás, de mi familia, de mis hijos, de mis compañeros, de mis amigos. Creo que esa sería una buena tarea para quien quiera tomar el reto, ¿no? Analizar qué cosas puedo cambiar para mejorar como persona y en todos mis roles que pueda desempeñar. Gaby, muchas gracias por hacernos partícipe de este momento. Un fuerte aplauso para Gaby, por favor. Gaby Vargas Pinto. Gracias, Lalo. Gracias. Gracias, Lalo, también porque eres muy profesional. Me siento muy contenta de tener a alguien que me presente tan profesional y además amigo de su familia que quiero mucho. Entonces, gracias a ti también, Lalo, por tu disposición, por tu apoyo y por ayudarme a promover esto. Muchas gracias a ustedes. Deseamos que tengan excelente día. Este aplauso es para Gaby, es para ustedes. Y recuerden, padres guerreros, hijos invencibles. Que tengan excelente día. Gracias. Gracias a todos.